Gloria a Dios. Buenas tardes, amigo que vas caminando por estas calles. Te hacemos una cordial invitación de parte de Dios para que te acerques a este lugar a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Primeramente queremos comenzar dándole gracias a Dios por permitirnos un día más de vida. Dice la palabra de Dios que por el amor tan grande de Dios, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios, porque nunca decayeron las misericordias de Dios. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, cada día. Grande es su fidelidad, dice la palabra de Dios. Y en ese día hemos venido a este lugar para compartir el consejo de la palabra de Dios. Hemos venido a este lugar para compartir la palabra de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca del amor de Dios que Dios le tiene a este mundo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 5, dice la palabra de Dios, hablando acerca del amor de Dios para con este mundo, dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice el verso 8, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. En este día queremos compartir, mi amigo, tú que vas caminando, acerca de la salvación, ese regalo maravilloso que Dios le ofrece al mundo. En esos días, mi amigo, tú que vas caminando por esas calles, el mundo entero se prepara para celebrar las fiestas de fin de año. Mucha gente quizás anhelaba recibir un regalo para Navidad, tal vez no se lo dieron, pero aún todavía hay ese deseo en el corazón tal vez de esas personas, de todavía recibir un regalo al fin de año. En este día yo quiero compartir acerca de un regalo maravilloso que Cristo Jesús le ofrece al mundo. Un regalo que es gratuito, no le cuesta nada al hombre. Así dice la palabra de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así dice la palabra de Dios. Mi amigo que vas caminando por estas calles, el deseo del corazón de Dios es que el alma del hombre venga al arrepentimiento. Dios no quiere que el alma del hombre vaya a ese lugar de tormento donde dice la palabra de Dios, donde el gusano nunca muere, ni la llama nunca se apaga. Si tú te das cuenta, hoy en día el corazón del hombre cada día se endurece más para con Dios. Así está el corazón del hombre. El hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. El hombre solamente se acuerda de Dios. Siempre lo hemos dicho, el hombre solamente se acuerda de Dios en tiempo de angustia, en tiempo de enfermedad, en tiempo de escasez. De ahí el hombre se acuerda de Dios. Pero cuando Dios demanda que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano, el hombre no busca
de Dios. ¿Sabías tú, mi amigo, que la palabra de Dios se está cumpliendo tal y como está escrito en su palabra? Por lo tanto, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan las palabras escritas en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así dice la palabra de Dios. Viene ese día donde cada uno de nosotros, ya sea que el hombre muera o el hombre viva, dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. La pregunta, mi amigo, para ti, ¿todavía no ha venido al arrepentimiento? ¿Qué cuenta le darías a Dios en estos momentos? Si Dios, el dador de la vida, el creador de todas las cosas, viniera a pedirte cuenta por tu alma, ¿qué cuenta le darías al Señor? Como te decía, en este día hemos venido a compartir acerca de la salvación, ese regalo maravilloso que no le cuesta nada al hombre, es gratuito, gratuita, es un regalo de Dios. Así dice la palabra de Dios: por gracia soy salvo. Oye lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11, dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice la palabra de Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, dice Dios. Ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, ahora, dice Dios, sois pueblo de Dios, un pueblo muy especial, llamado, dice Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice la palabra de Dios. Por eso que estamos en este lugar, para compartir el consejo de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así dice la palabra de Dios. Dios le quiere dar salvación al hombre. ¿Sabías tú, mi amigo, que la palabra de Dios se está cumpliendo tal y como está escrito en su palabra? Dice la palabra de Dios: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Y esta es una señal de que Cristo viene pronto, mi amigo. Por lo tanto, Dios le sigue haciendo un llamado al hombre para que el hombre se vuelva de sus caminos y venga a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús le quiere dar salvación al hombre. Oye lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Así dice
la palabra de Dios. Solamente Cristo salva, solamente Cristo quita el pecado del corazón del hombre. Oye lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvar a los pecadores. Y yo, decía el apóstol Pablo, soy el primero de ellos. Oye lo que la palabra de Dios, versículo muy conocido por muchos, Juan 3:16, dice la palabra de Dios, hablando acerca del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna, Cristo Jesús te quiere dar a ti, mi amigo, que todavía no has venido al arrepentimiento. Oye lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 17 dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oye lo que sigue diciendo el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así dice la palabra de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15, dice la palabra de Dios. Después de Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino haciendo Jesús? Dice, él vino predicando el evangelio del reino de Dios. Es el verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, dijo Jesús, arrepentíos y creed en el evangelio. Y es por eso que estamos aquí en este lugar para compartir este evangelio glorioso que cambia la vida del hombre. La importancia de predicar este evangelio glorioso de salvación, porque el tiempo está cerca. Así dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que guardan las palabras escritas en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así dice la palabra de Dios. Nadie sabe el día ni la hora. Dice la palabra de Dios claramente que Cristo Jesús vendrá como ladrón en la medianoche. Así dice la palabra de Dios. Mi amigo, que vas caminando por esas calles, mientras haya vida y esperanza, escapa por tu alma. Porque si bien dice la palabra de Dios que Dios es amor, pero también dice
la palabra de Dios, que Dios es fuego consumidor y que Él no tendrá por inocente al culpable, sino que cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios. Así dice la palabra de Dios. También la palabra de Dios habla acerca de un hombre llamado Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios que este hombre era un hombre que aborrecía, odiaba a los hijos de Dios, a los cristianos. Dice la palabra de Dios que cierto día ese hombre llamado Saulo, dice la palabra de Dios que iba en persecución de los hijos de Dios. Así dice la palabra de Dios que ese hombre llamado Saulo iba en persecución de los hijos de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 3 y 4, dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie porque estaba ciego. Así dice la palabra de Dios. Déjame decirte a la luz de la palabra, meditando en esta palabra, me ponía a pensar la razón por la cual Saulo, que el hombre que perseguía a los hijos de Dios, quedó ciego. Me imagino que de parte de Dios era una confrontación de parte de Dios para aquel hombre llamado Saulo, porque así es la vida del hombre cuando el hombre no toma en cuenta a Dios en sus caminos. Así es la vida del hombre. El hombre camina a ciegas, tropezando a cada momento, a cada instante, porque el hombre camina en tinieblas. El mismo apóstol Pablo decía estas palabras: lo que hacía yo, lo hacía, pero lo hacía por ignorancia, porque caminaba a ciegas. Esas eran las palabras que decía el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que él hacía? Dice la palabra de Dios que él encarcelaba a los hijos de Dios, los maltrataba, los encarcelaba, pero un día, rumbo a Damasco, se le apareció Cristo, aquella luz verdadera, aquella luz que venía predicando Juan el Bautista en medio del desierto, cuando él decía estas palabras: yo no soy la luz, sino que solamente doy testimonio de aquella luz verdadera
que venía a alumbrar a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Pues déjame decirte a la luz de la palabra que así es la vida del hombre. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, la vida del hombre es una vida vacía y desordenada. Por lo tanto, Dios quiere ordenar la vida del hombre. Porque déjame decirte que por mucho que el hombre se esfuerce a hacer cambios en su vida, el hombre jamás podrá cambiar su vida. Así dice la palabra de Dios. El hombre no es señor de sus propios caminos, ni es del hombre que camina el ordenar sus pasos, sino que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Así dice la palabra de Dios. Aquel hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre que tenía mucho intelecto, pero desconocía acerca de esta salvación tan grande que Dios le ofrece al hombre. Aquel hombre llamado Saulo de Tarso perseguía a los hijos de Dios para encarcelarlos. Pero un día dice la palabra de Dios que tuvo un encuentro con Jesucristo. La vida de este hombre dio un giro no de 90 grados, sino de 100 grados. Si se puede decir, porque dice la palabra de Dios que después de la conversión de Saulo de Tarso, dice la palabra de Dios que este hombre enseguida predicaba a Cristo, enseguida, inmediatamente predicaba a Cristo y predicaba acerca de esta salvación tan grande que Dios le ofrece al hombre. Mira lo que Dios hace en la vida del hombre después de ser un perseguidor de los hijos de Dios. Este hombre se convierte en un predicador de la palabra de Dios. Decían aquellos que lo conocían: ¿acaso no es este hombre aquel hombre que perseguía a los cristianos? Aquel hombre que encarcelaba a los cristianos. ¿Acaso no es este hombre? Déjame decirte que lo mismo dicen de nosotros, aquellos que los conocieron en un tiempo. Así dicen de nosotros: ¿acaso no es ese el borracho, el que se emborrachaba en Navidad, en las fiestas de fin de año? Gloria a Dios, porque ahora ya no lo hacemos, al contrario, ahora en agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como dice la palabra de Dios, hay que dar de gracias lo que de gracia hemos recibido. Así dice la palabra de Dios. Inmediatamente, enseguida, Pablo predicaba a Cristo. Mi hermano, tú que conoces la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo has estado escuchando la palabra de Dios? Palabra tras palabra,
Quizás han pasado 5, 10, 20, 30 años. Todavía hay temores en tu vida para predicar la palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, tú que conoces la palabra de Dios, el tiempo se está cumpliendo. Por eso es necesario de advertir a este mundo acerca de esta salvación, este regalo maravilloso que Dios le ofrece al mundo. Mira qué tan grande es el amor de Dios, qué tan grande es la misericordia de Dios, de que Dios, antes de ejecutar sus juicios, Dios advierte al hombre para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Así dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios también, palabra fiel y verdadera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo no para condenar a este mundo, sino para salvar a este mundo. Así dice la palabra de Dios. El que en él cree, dice la palabra de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Así dice la palabra de Dios. ¿Sabías tú, mi amigo? El tiempo que estamos viviendo ya no es tiempo que le corresponde al hombre, es pura misericordia de Dios. Por ese amor tan grande que Dios tiene a este mundo, todavía no hemos sido consumidos, porque Dios, en su gran misericordia, todavía le sigue dando tiempo al hombre, para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Así dice la palabra de Dios. Mi amigo que vas caminando, ahora es el día de salvación. Ahora es el día de entrar por la puerta del arca. Mañana puede ser demasiado tarde. Tal vez te preguntarás: ¿de qué necesito ser salvo? Primeramente, Dios quiere ser tu ayudador en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Dios quiere ser tu ayudador. Si tú te das cuenta hoy en día, por la dureza del corazón del hombre, el hombre se levanta y ni siquiera se acuerda de Dios. El hombre sale de su casa y no sabe si va a regresar a su casa. Muchas veces de repente algo pasa en la vida del hombre y allí el hombre se acuerda de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y aquí dice: yo toco, yo estoy a la puerta. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él
Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así dice la palabra de Dios. El deseo del corazón de Dios es darle seguridad al hombre, porque el hombre sin Dios camina inseguro, no sabe, sale de su casa pero no sabe si va a regresar a su casa. Sentarse a comer a la mesa con Jesús no significa que literalmente te vas a sentar con Jesús a comer. Cenar con Jesús, sentarse a cenar con Jesús es tener los beneficios. Sentarse a comer con Jesús es tener la paz de Dios en el corazón. Sentarse a comer con Jesús es tener la protección de Dios, porque el hombre sin Dios camina inseguro. Así es la vida del hombre. Por lo tanto, Dios quiere darle esa protección, pero también Dios le quiere dar salvación al hombre. Lo primordial, salvación del alma, porque Dios ha decretado un día donde Dios le va a venir a pedir cuentas al hombre. Así dice la palabra de Dios. Ya sea que el hombre viva o el hombre muera, le vamos a dar cuenta a Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios. Que muchas veces el hombre, cuando tiene problemas, el hombre dice, pues me quito la vida, se acaban los problemas. Déjame decirte, a la luz de la palabra, que es allí cuando el hombre verdaderamente se encuentra en problemas. Oye lo que dice la palabra de Dios. Viene ese día glorioso donde todos aquellos que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y todos aquellos, dice la palabra de Dios, todos aquellos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios saldrán para resurrección de condenación. Todos aquellos que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios saldrán para resurrección de vida eterna. Así dice la palabra de Dios. En estos días todo el mundo entero anhela recibir un regalo, tal vez una casa, un carro, un buen trabajo, una buena vestimenta. Pero no hay hombre que anhele ese regalo maravilloso de la vida eterna que Cristo Jesús le ofrece al hombre. Mira qué tan grande es el amor de Dios, que Cristo Jesús dio su vida por amor a este mundo para darle salvación al hombre. Pero parece que cada día el hombre endurece su corazón para con Dios. Déjame decirte a la luz de la palabra que no hay hombre en este mundo que pueda dar su vida por otro ser humano. Por mucho que el padre de familia ame a su hijo, por mucho que el abuelo, la abuela ame a su nieto, a su nieta, por mucho que el esposo ame a su esposa, no hay hombre en este mundo que pueda dar la vida por otro ser humano. Solamente hay un hombre llamado Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario para darle salvación al hombre. Así dice la palabra de Dios.
hablando acerca del amor de Dios para con este mundo. Mateo, dice la palabra de Dios, Mateo muestra su amor para con este mundo, que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Así dice la palabra de Dios. El deseo de Dios es darle salvación al hombre. Porque sabes tú, mi amigo, tú que me estás escuchando en estos momentos, grande es la misericordia de Dios, grande es el amor de Dios, que por más de 2000 años se ha venido predicando este evangelio poderoso que cambia, que restaura la vida del hombre. Este evangelio que quita el pecado del mundo, este evangelio poderoso que le da salvación a la vida del hombre. Pero el hombre no quiere entender. El hombre, en vez de venir a Dios, el hombre huye de la presencia de Dios. Mi amigo que estás escuchando en estos momentos, el tiempo se agota. Si bien la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también dice la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor y que Él no tendrá por inocente al culpable, sino que cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios. Así dice la palabra de Dios. Escapa por tu alma, mi amigo. Tú que vas caminando por esas calles, mañana puede ser demasiado tarde. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día de entrar por la puerta estrecha. Así dice la palabra de Dios. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Así dice la palabra de Dios. Mira qué tan grande es el amor de Dios para con el hombre, que Dios todavía le sigue haciendo un llamado al hombre. Por más de 2000 años se ha venido predicando este evangelio glorioso, Dios haciéndole un llamado al hombre para que el hombre tenga el arrepentimiento, para que el hombre entre por la puerta del arca. Grande es la misericordia de Dios. Así dice la palabra de Dios. Clemente y misericordioso es Dios, grande en misericordia y lento para la ira. Así dice la palabra de Dios. La ira de Dios, el enojo de Dios, la indignación de Dios viene para con los hijos de desobediencia. Así dice la palabra de Dios. Mi amigo que vas caminando por estas calles, mientras haya vida y esperanza, escapa por tu alma, porque Cristo viene pronto. Así dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que leen, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Bienaventurados los que oyen. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los que guardan las palabras escritas en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así dice la palabra de Dios. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios claramente, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Así dice la palabra de Dios.
Mi amigo que vas caminando por esas calles, mientras haya vida y esperanza, entra por la puerta del arca. Todavía la puerta del arca está abierta, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, así dice la palabra de Dios, que fue Dios mismo el que cerró la puerta del arca. Así dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué fue Dios el que cerró la puerta del arca? Porque dice la palabra de Dios claramente que puerta que Dios cierra, no hay hombre que la pueda abrir. Pero mira qué tan grande es la misericordia de Dios. Mira qué tan grande es el amor de Dios para con este mundo. El tiempo que estamos viviendo ya no es tiempo que le corresponde al hombre, sino que es pura misericordia de Dios. Dios, en su grande misericordia, ha extendido el tiempo, le ha dado tiempo al hombre para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Porque el deseo del corazón de Dios es que el alma del hombre no perezca, sino que el alma del hombre venga al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual Dios, el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, ha extendido el tiempo. Sí, el tiempo que estamos viviendo hoy en día ya no es tiempo que le corresponde al hombre, es pura misericordia de Dios. Porque el deseo del corazón de Dios, oye mi amigo, ese es el deseo del corazón de Dios, es que tu alma no perezca, sino que tu alma venga al arrepentimiento. Tal vez te preguntarás, ¿por qué, si Dios es amor, por qué Dios preparó un lugar de tormento? Déjame decirte a la luz de la palabra que en ningún momento Dios preparó este lugar de tormento para ningún ser humano, sino que este lugar de tormento fue preparado especialmente para que el ángel que había sido hecho a la perfección de Dios, pero hubo un día, dice la palabra de Dios, que este ángel se rebeló en contra de Dios. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, que Dios lo desechó de su trono. Y es por eso que ese ángel caído, conocido como Satanás, Lucifer, el diablo, el ladrón, el enemigo, le hace la guerra a Dios, porque él conoce perfectamente acerca de este lugar de tormento. Es el mismo diablo que quiere llevar a la mayor cantidad de almas a ese lugar de tormento. Pero Dios quiere darle salvación al hombre. El deseo del corazón de Dios es que el alma del hombre no perezca. El deseo del corazón de Dios es que el alma del hombre no vaya a ese lugar de tormento. Por lo tanto, Dios le sigue haciendo un llamado al hombre para que el hombre entre por la puerta del arca. En los días de Noé, dice la palabra de Dios, la puerta del arca se cerró. Solamente una familia fue salva. Así dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa de parte de Dios. Dios quiere darle salvación al hombre. Mi amigo, tú que vas caminando, mira qué tan grande es el amor de Dios. Puedes entender, mi amigo, puedes detenerte por un momento acerca del amor de Dios.
puedes detenerte por un momento y entender acerca del amor tan grande que Dios le tiene a este mundo. La puerta del arca se cerró en los días de Noé. Fue Dios mismo el que cerró la puerta del arca, que claramente dice la palabra de Dios: puerta que Dios cierra, no hay hombre que la pueda abrir. Así dice la palabra de Dios. Pero mira qué tan grande es la misericordia de Dios. Mira qué tan grande es el amor de Dios. Puedes entender acerca del amor de Dios. Así dice la palabra de Dios. Dios muestra su amor para con este mundo, que aún nosotros, dice la palabra de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo no para condenar a este mundo, sino para salvar lo que se había perdido. Así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra de Dios. Cuando no había esperanza para este mundo, Dios vio un mundo que se perdía en delitos y pecados. Así dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice la palabra de Dios. En esos días, como te decía, todo mundo anhela recibir un regalo de Navidad, un regalo de fin de año, pero no hay nadie que anhele recibir este regalo maravilloso que Dios, que Cristo Jesús le ofrece al mundo. Así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios, al ver un mundo que se perdía en delitos y pecados, tomó la determinación de dar a su Hijo para darnos vida. Así dice la palabra de Dios, palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Así dice la palabra de Dios. Mira qué tan grande es el amor de Dios. Mira qué tan grande es la misericordia de Dios. La puerta del arca en los días de Noé se cerró. Y fue Dios mismo el que cerró la puerta del arca. Pero mira qué tan grande es la misericordia de Dios. Que a través de aquella sangre carmesí, aquella sangre derramada en la cruz del Calvario, nuevamente la puerta del arca ha sido abierta, y Dios, en su gran misericordia, le sigue ofreciendo salvación al hombre. Pero el hombre no quiere entender. ¿Sabe por qué el hombre no quiere entender acerca de la misericordia de Dios? Porque dice la palabra de Dios, claramente dice la palabra de Dios, que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el cual es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca
la luz del Evangelio, porque Él sabe perfectamente que este Evangelio que nosotros te predicamos es poderoso para cambiar, para restaurar, para quitar el pecado del mundo. Es por eso que Él ha cegado el entendimiento del mundo entero. Así dice la palabra de Dios. El Dios de este siglo, o sea, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En otras palabras, sí. Así dice la palabra de Dios. Pero mientras haya vida y esperanza, el diablo ha endurecido el corazón de este mundo. Así dice la palabra de Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Así dice la palabra de Dios. El hombre solamente se inclina a hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque el diablo ha endurecido el corazón del hombre, el corazón de este mundo. Así dice la palabra de Dios. Dios desde los cielos vio sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice la palabra de Dios, todos se desviaron a una. Así dice la palabra de Dios, todos se desviaron a una, se han corrompido, dice Dios. No hay ni siquiera uno que busque a Dios, que haga lo bueno ante los ojos de Dios. Pero mira qué tan grande es el amor de Dios, qué tan grande es la misericordia de Dios. Y a través de esa sangre carmesí derramada en la cruz del Calvario, Dios le ofrece salvación al hombre. Dios le ofrece ese regalo maravilloso, ese regalo que el mundo en esos días anhela. El mundo entero anhela cosas materiales, cosas pasajeras, pero Cristo Jesús le ofrece salvación, vida eterna. Pero ese mundo no quiere entender acerca de la misericordia de Dios. Mientras haya vida y esperanza para entrar por la puerta del arca. Mi amigo, la puerta del arca está abierta y Dios todavía le sigue haciendo un llamado al hombre. Oye lo que dice la palabra de Dios, pero escucha atentamente el llamado que Dios le hace al hombre. Oye lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 1 verso 16 dice Dios, al ver Dios un mundo que no quiere entender, un mundo que solamente se inclina a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ese es un llamado que Dios le hace al mundo entero. Y dice Dios, lavaos y limpiaos, dice Dios, quitad la iniquidad, quitad el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos. Oye lo que dice Dios, una demanda de parte de Dios, y dice Dios, dejad de hacer lo malo, dice Dios, y aprender a hacer el bien. Oye lo que dice el verso 18, venid luego, dice Dios, venid luego, ahora, no mañana, no pasado mañana, dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así dice la palabra de Dios. Grande es el amor de Dios, con brazos de amor, con brazos de misericordia. Dios le sigue haciendo un llamado al mundo entero, porque si bien dice la palabra de Dios, Dios es amor, pero también dice la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor, que Él no tendrá por inocente al culpable, sino que cada uno de nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Escucha acerca del amor de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Cristo Jesús, es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Así dice la palabra de Dios. Por eso venía Juan el Bautista predicando en medio del desierto, diciendo estas palabras: he ahí el Cordero de Dios, he ahí el mismísimo Dios encarnado que quita el pecado del mundo. Porque también dice la palabra de Dios, por mucho que el hombre se lave con lejía, por mucho que el hombre amontone jabón sobre su cuerpo, dice Dios, la mancha de su pecado siempre permanece delante de mí, dice Dios. Así dice Dios. Mientras haya vida y esperanza para venir al arrepentimiento, Dios le quiere dar salvación al hombre. Si tan solo oyeres la voz de Dios, así dice la palabra de Dios, mientras haya vida y esperanza, todavía la puerta del arca en los días de Noé todavía está abierta. No seas rebelde como aquella generación, que ahí estaba Dios dándole una segunda oportunidad, pero aún así no quisieron entrar por la puerta del arca. Dice la palabra de Dios que los animales fueron más obedientes que los hombres. Los animales entraron por la puerta del arca de dos en dos. Así dice la palabra de Dios. Y le dolió a Dios su corazón de ver tanta maldad, de ver tanta depravación sobre la faz de la tierra, a tal grado que dijo Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre. Por lo tanto, Dios determinó mandar un diluvio. Puede darte cuenta, mi amigo, acerca del amor de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor. Ahí estaba Dios haciéndoles un llamado a la generación de Noé, con brazos de amor, con brazos de misericordia, pero no quisieron entrar por la puerta del arca. Así dice la palabra de Dios. El malo, el hombre de corazón duro, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus pensamientos son torcidos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, dice Dios. Por lo tanto, Dios quiere ordenar la vida del hombre. Así dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Así es la vida del hombre. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, la vida del hombre está desordenada y vacía. Por lo tanto, así como Dios comenzó
a poner orden en la tierra, así Dios quiere ordenar la vida del hombre. Pero el hombre cada día endurece su corazón para con Dios. Por mucho que te esfuerces, mi amigo, a hacer cambios en tu vida, jamás podrás cambiar tu vida. Porque claramente dice la palabra de Dios que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Claramente dice la palabra de Dios que el hombre no es señor de sus propios caminos, ni es del hombre que camina el ordenar sus pasos, sino que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Dios quiere ordenar tu vida, mi amigo. Ven a Cristo. Cristo te está esperando con brazos de amor, con brazos de misericordia. Ahora es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. La vida no la tenemos comprada, dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que no andan conforme a los deseos de la carne. Así dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesa de parte de Dios. Dios te quiere dar salvación. Así dice la palabra de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Claramente lo dice la palabra de Dios. Morir sin Cristo, mi amigo, es directamente ir a ese lugar de tormento donde el gusano nunca muere ni la llama nunca se apaga. Imagínate por un momento estarte quemando en una temperatura la cual no la ha habido en este mundo en estos días. Imagínate por un momento. Así dice la palabra de Dios. La ira de Dios, el enojo de Dios viene para con los hijos de desobediencia. El deseo del corazón de Dios es que tu alma no vaya a ese lugar de tormento. Por lo tanto, mientras haya vida y esperanza, y Dios, en su gran misericordia, todavía le sigue haciendo un llamado al hombre. Por lo tanto, la puerta del arca todavía está abierta y Dios te hace un llamado y te dice entrar por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la condenación eterna y muchos son los que van por ese camino. Ahora es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Escapa por tu alma, porque dice la palabra de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios. La salvación no se trata solamente de portar una Biblia. No se trata simplemente ponerse una camisa manga larga, ir a la iglesia. Dice la palabra de Dios, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Así dice la palabra de Dios. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dice la palabra de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, dice la palabra de Dios, entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así dice la palabra de Dios. Seguid pues, dice la palabra de Dios, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Una promesa de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Dice la palabra de Dios
Y habrá ahí calzada, dice la palabra de Dios. Y habrá camino. Y será llamado camino de santidad. El que anduviere por ese camino, dice la palabra de Dios, por muy torpe que sea, no se extraviará. Así dice la palabra de Dios. Claramente, mi amigo, mientras haya vida y esperanza, mañana puede ser demasiado tarde. Tal vez dirás en tu corazón, este predicador ya aburre. ¿Qué importa? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Bienaventurados, bienaventurados, dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, bienaventurados los que leen, escudriñar las escrituras, dijo Cristo, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Así dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre, dice la palabra de Dios, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice la palabra de Dios claramente, sino que dice Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice Dios en el libro de las revelaciones, Apocalipsis capítulo 1, verso 3, claramente dice Dios, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan las palabras escritas en esta profecía, el cual es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así dice la palabra de Dios. Dios hizo un pacto después que Dios mandó aquel diluvio, y este fue el pacto que Dios hizo de nunca más castigar a los hombres con diluvio. Pero sí dice la palabra de Dios que todo lo que tus ojos alcanzan a ver será quemado. Así dice la palabra de Dios, que no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser quemado. Así dice la palabra de Dios. Por la rebeldía del corazón del hombre, dice la palabra de Dios, que los hombres se quemarán, los hombres buscarán la paz y no la hallarán. Así dice la palabra de Dios. Pero déjame decirte una gran verdad. Déjame decirte una gran verdad. Por mucho que el hombre endurezca su corazón, viene ese día, dice la palabra de Dios, donde la soberbia, la altivez del hombre, el orgullo del hombre será abatido, dice la palabra de Dios. Y en aquel día, dice la palabra de Dios, solamente Dios será exaltado. Por mucho que el hombre endurezca su corazón para con Dios, viene ese día glorioso, donde dice la palabra de Dios, que toda rodilla, dice la palabra de Dios,
se doblará ante él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Grande es la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice en uno de los salmos, dice claramente esto. Dice que Dios es juez justo y Él está indignado con el impío, con el pecador, todos los días. Porque Dios desde los cielos, Dios sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, dice Dios. Todos se desviaron. Así dice la palabra de Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus caminos. Sus caminos, sus pensamientos son torcidos en todo tiempo. Por lo tanto, Dios desde los cielos, al ver tanta maldad, le hace este llamado al mundo entero. Y dice Dios, lavaos y limpiados, dice Dios, quitad la iniquidad, quitad el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos, dice Dios. Una demanda de parte de Dios. Dejad de hacer lo malo, dice Dios. Porque el mundo entero solamente se inclina a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios demanda y dice Dios, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Dice el verso 18, Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Dios, ahora no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Ahora es el día de salvación. Y dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una promesa maravillosa de parte de Dios. No importa lo que tú hayas hecho, mi amigo, tal vez te consideras el más vil pecador de este mundo. Mientras haya vida y esperanza para venir al arrepentimiento, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. A ese corazón Dios no lo desprecia. Ven a Cristo Jesús. Cristo Jesús está esperando con brazos de amor, con brazos de misericordia. Dios quiere abrazarte, quiere darte amor, amor del bueno, amor puro, sin mancha, amor como nadie en esta tierra te ha dado. Así es el amor de Dios, limpio, sin mancha y sin arrugas. El amor de Dios es genuino. Ven a Cristo. Cristo te ama. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mientras haya vida y esperanza, no importa lo que tú hayas hecho. Quizás en estos momentos, quizás te podrás sentir culpable de que mataste a una persona. Mira qué tan grande es el amor de Dios,
Quizás el mundo no te podrá perdonar eso, pero si vienes arrepentido ante la presencia de Dios, Dios te perdona, porque Dios es amor. Así dice la palabra de Dios. Pero no menosprecies el amor de Dios, porque viene ese día donde ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de compasión, se vuelve en un Dios vengador. Así dice la palabra de Dios. Mía es la venganza, dice Dios. Venía Juan el Bautista predicando en medio del desierto, diciendo esas palabras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Ya la mano cortadora de Dios está sobre los hombres, y todo hombre que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego, dice la palabra de Dios, el cual tipifica el mismísimo infierno. Sé que a la gente no le gusta oír esto, pero tenemos que sobreavisarte. Mientras haya vida y esperanza, el deseo del corazón de Dios, el anhelo del corazón de Dios, es que tu alma no vaya a ese lugar de tormento. Por lo tanto, mientras haya vida, hay esperanza. Puede darte la dureza del corazón de los hombres. No hay nadie que se detenga a escuchar el consejo de la palabra de Dios, porque así está el corazón del hombre, entenebrecido, duro como una piedra. Así está el corazón del hombre hoy en día, como en los días de Noé. Así mismo le duele a Dios su corazón de ver tanta dureza, de ver tanta depravación, de ver tanto pecado que el hombre hace bajo puertas cerradas. El hombre piensa que se puede esconder de Dios, pero dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Decía Job estas palabras acerca del poder de Dios. Conozco, oh Dios, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se pueda esconder de ti. Aún en los pensamientos no se puede esconder el hombre de Dios. Aún los pelos de la cabellera, de tu cabellera, están contados. Así dice la palabra de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía el salmista David. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si bajare a lo más profundo del mar, aún ahí estás tú. Aún si tratara la manera de esconderme en medio de las tinieblas, aún ahí estás tú. Así decía el salmista David. ¿Sabe por qué? Que Cristo Jesús dijo esas palabras: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo también dijo estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Solamente a través de Jesucristo el hombre puede heredar la vida eterna. También Jesucristo dijo esas palabras: yo soy la resurrección, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga por su iglesia, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, seremos arrebatados y estaremos juntamente con Él. Y todo aquel que se quede, dice la palabra de Dios, que viene tiempo de tribulación, la gran tribulación, donde los hombres desearán la muerte y no la encontrarán, donde los hombres, dice la palabra de Dios, que tirarán su plata en las calles, dice la palabra de Dios. Los hombres buscarán la paz y no la hallarán. Así dice la palabra de Dios. Entonces será demasiado tarde. He ahí el llorar y crujir de dientes del hombre. Pero grande es la misericordia de Dios. Mientras haya vida y esperanza, todavía puedes entrar por la puerta del arca. Que Dios te bendiga. Si tú has escuchado esa palabra que compartimos, que Dios tenga misericordia, que sigas abriendo tu corazón para que un día vengas al arrepentimiento, pero no esperes mucho tiempo, porque ahora es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga.